Señal Nacional. En la primera parte de nuestro segmento de entrevistas dialogamos con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien nos brindó su punto de vista sobre el cierre de las mesas temáticas el pasado viernes en un acto público en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El gobierno habla de 218 acuerdos. Me dio la impresión, Belkis, seguramente coincidirás conmigo en que yo no lo noté convencido al presidente de la CONAIE sobre la naturaleza de esos 18 acuerdos. O sea, como que hay coincidencias, pero no necesariamente acuerdos. Yo lo sentí así. Sí, y también un poco el hecho de que quedaron todavía muchos temas sensibles sobre la mesa, sobre lo cual no se llegó a aterrizar precisamente en estos acuerdos y en los que Leonidas Issa decía todavía hay que trabajar. Por eso yo insistía, de aquí en más, ¿cómo lograrlo? Claro. ¿Cómo hacerlo? Las mesas se cerraron, pero ¿qué es lo que se viene? Yo noté insatisfacción. Sí, yo lo noté totalmente satisfecho y le trasladamos eso a nuestra invitada, la doctora Ana Changuín. Ella se desempeña como viceministra de Gobierno y nos visita acá en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, viceministra? Bienvenida. Buen día con todos los radioescuchas. Fabricio, Belkis, es un placer estar acá con ustedes en cabina. Nos dio la impresión y le insistimos en lo que escuchamos del diálogo con Leonidas Issa. No me dio la impresión de que hay una satisfacción sobre lo que se firmó el viernes. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes como gobierno? Bueno, resaltar que se trata de un proceso inédito, Fabricio, Belkis, del establecimiento de una nueva forma de hacer política en el país. Creo que es saludable, creo que es legítimo escuchar el día de hoy distintas opiniones. En una negociación creo que no se puede hablar de ganadores y de perdedores. En este momento lo prudente y lo que debemos resaltar es que hay 218 acuerdos que hablan por sí solos respecto a un proceso de análisis, un proceso responsable de generación de política pública. Yo creo que eso es probablemente en lo que debemos enmarcarnos ahora, en el inicio de 218 políticas públicas que el gobierno nacional va a trabajar y va a desarrollar. Y que vamos, por supuesto, a generar un proceso de cumplimiento en los próximos días. ¿Cómo tener confianza, viceministra, precisamente en el cumplimiento de esos acuerdos cuando, por ejemplo, Leonidas Issa hacía referencia a que en lo que tiene que ver con control de precios todavía no se ha iniciado nada, no se ha instrumentado nada de momento? Entonces, de aquí en más, ¿cómo tener precisamente esa confianza en el cumplimiento de los acuerdos? Bueno, efectivamente en la mesa de control de precios podemos anotar algunos acuerdos. En esa precisamente pude participar yo en el cierre de mesa. Hubo 5 acuerdos. Es impreciso decir que no se han cumplido. En el marco de control de precios, inclusive recuerdo que había en uno de los acuerdos la expedición de una reforma justamente para fortalecer el control de precios que se realiza en territorio, y es una reforma que se cumplió en los siguientes 6 días a cuando se cerró la mesa de control de precios. ¿Por qué se dice entonces que no hay control de precios todavía? No, el control de precios se está dando y básicamente los 5 acuerdos que se dieron fueron para fortalecer y potenciar ya el procedimiento que existía. En la mesa de control de precios hubo disensos y hubo un disenso muy importante, uno que no es menor, que era la solicitud que hacían las organizaciones sociales de un decreto con el establecimiento de productos, de precios fijos y referenciales para 44 productos. Una lista de precios. Una lista de precios fijas para productos industrializados. Y aquí tal vez hacer un ejemplo para que la ciudadanía nos entienda concretamente de qué se trata. Era establecer, por ejemplo, precios a productos como el yogur. Entonces tenemos que ustedes van al supermercado y ustedes saben que ustedes pueden encontrar yogurt en funda, en plástico, ustedes pueden encontrar yogurt en diversas presentaciones, con una tapa de mejor calidad, con aluminio, con plástico. El yogur normal, el yogur semidescremado, el yogur descremado, el yogur natural, etc. Con una etiqueta mejor, sin etiqueta, pintadas las letras. Entonces es completamente antitécnico establecer un precio fijo o un precio incluso referencial, Belkis, pero se trataba de precios fijos para productos industrializados que tienen productos, materias primas, insumos que vienen desde todas partes y que no necesariamente van a reflejar el mismo precio. ¿Qué ocasionaría esto? Desabastecimiento. Porque si yo proveo yogures en este ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Si aquí tengo un precio fijo
o referencial, en realidad es precios fijos. Aquí, este mercado no me conviene, ¿qué hago? Saco el producto. E inmediatamente lo que va a haber es una percha vacía. Esto se explicó, y se explicó de manera mucho más técnica probablemente. Pero de estamos lo que hablando de productos ahora. Industrializados, con esa explicación que usted nos da tiene sentido, pero ¿y otro tipo de productos se podría establecer una lista de precios fija? No, lo que existen son precios referenciales para productos en agricultura, por ejemplo, y esto sí se lo ha hecho. Hay precios referenciales para ciertos productos de la canasta, y eso ya existe, Fabricio. Eso fue algo que también se puso en valor y en consideración sobre la mesa, pero sí, en la mesa de control de precios hubo un gran disenso, que fue el no establecer o el no acceder a que se establezca un decreto con precios fijos o referenciales para productos industrializados, que sí se acordó, por ejemplo, en la mesa de control de precios. Y tal vez por eso la diferencia. Tenemos 218 acuerdos, tenemos 24 disensos, pero son grandes disensos, son principales y son importantes, y nosotros nunca actuamos de manera obsecuente, más bien con total responsabilidad, y los 218 acuerdos están totalmente y plenamente avalados económica y legalmente. ¿Qué sí, por ejemplo, se estableció en la mesa de control de precios? Difusión de tarifas, mejorar la comunicación, porque ya existían tarifas y subsidios en energía eléctrica. Esto era un requerimiento, pero esto ya existía, y lo que faltaba era potenciar la comunicación, actualizar la tarifa social en telefonía móvil e internet fijo. Esto también fue un requerimiento, y es un requerimiento sensible, llegar con internet y telefonía móvil a precio más económico para quienes más lo necesitan, acercar también a distribuidores y comunidades en el caso de GLP. Y esto quiero decir que es completamente razonable. Las comunidades dicen que hay sectores en donde no llega el GLP, y por más que hay un precio fijo para el gas, les llega a ellos muchísimo más caro porque no hay transporte, no hay quien lo transporte para esas comunidades que se encuentran muy, muy lejos, muy alejadas de los cascos de las ciudades. Entonces, creo que son particularidades, y aquí el gobierno nacional ha sido muy sensible, Fabricio y Belkis, con los requerimientos razonables que se han hecho sobre la mesa. Ahora, sobre el tema de combustibles, que de alguna manera, desde incluso la movilización de junio, se había convertido como en el elemento central de las demandas de las organizaciones indígenas. El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde dice: subsidio general a los combustibles se mantiene para los más vulnerables. El Gobierno Nacional, dice el comunicado, junto con las organizaciones indígenas, acordaron mantener el subsidio general a los combustibles bajo los principios constitucionales de subsidiariedad y solidaridad. Eso consta en el acta de cierre de la mesa técnica. Se establecen los criterios. Luego las variables, el tema del cilindraje, las personas naturales y jurídicas que sean propietarias de 3 o más vehículos, el tipo de propietario, los vehículos no matriculados, y las personas dueñas de vehículos que ganen más de $41,603 con un centavo al año, de acuerdo a la declaración del impuesto a la renta, que serían aquellos que no se beneficiarían del subsidio. Le preguntamos a Leonidas Sisa, y él decía: en este concepto hay acuerdo, pero lo que no hay acuerdo es en excluir de esto a los vehículos que son de transporte productivo. Porque claro, y recibimos en la entrevista que tuvimos con el presidente de la CONAIE en la mañana, inquietudes de mucha gente que decía: yo tengo una camioneta que tiene 4,000 centímetros cúbicos, pero es una camioneta vieja, no tengo plata para comprar una nueva camioneta, y esa camioneta la uso para trabajo. Entonces, Isa decía que sobre esa parte, diferenciar a los vehículos del sector productivo, no hay un acuerdo. ¿Es así? ¿Sobre eso no hay acuerdo? Doctora Changuín. Bueno, Fabricio, yo creo que fueron buenas noticias para el país que la primera mesa que se instaló en el marco de este proceso de diálogo, la mesa de focalización de subsidios, haya cerrado justamente con un acta y 4 acuerdos importantes. Creo que era un poco injusto con el proceso que se cerrara con totales desacuerdos, porque siempre hubo líneas generales, criterios generales y grandes coincidencias que se identificaron desde el día 1. Fabricio y Belkis, grandes coincidencias. ¿Cuáles son esas grandes coincidencias? Justamente el imprimir criterios de solidaridad y subsidiariedad, el pensar que cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de focalización de subsidios tenía que siempre ir orientados a quienes más lo necesitan. Pueden sonar obviedades, pero no, son grandes criterios sobre la mesa. Enfoque a la ruralidad,
también fue otro de los criterios en los que estábamos de acuerdo. Así que era bastante injusto que la mesa cierre sin un acta y sin acuerdos concretos. Efectivamente se determinaron 4 acuerdos, uno principal con enunciados generales, y aquí recordar, el primer enunciado es ratificar justamente lo que se decidió en el marco de la suscripción del Acta por la Paz. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la mesa de focalización de subsidios nunca partió desde cero, como sí partieron algunas otras mesas. La mesa de focalización de subsidios parte justamente de un decreto que ya expidió el presidente de la República, sensible, reflexivo, amplio, en el proceso de diálogo. El que congeló los precios de la super y digamos de la extra, la Ecopaís y el diésel. En el que se bajaron, me parece que eran 15 centavos en tanto bajaron de gasolinas. Y quedó congelado. Correcto. Ya hubo ahí justamente un acto de buena voluntad, de voluntad política del gobierno nacional por atender esta demanda social. Entonces esta mesa nunca partió desde cero. Yo creo que esa fue la premisa contundente que permitió que la mesa tenga oxígeno y tenga vida hasta el final. Fue la mesa que más sesionó, la que tuvo más días de trabajo, fue la mesa inclusive que tuvo un procedimiento especial, el de la metodología planteada, porque todavía en la metodología solo podía sesionar 5 veces, por ejemplo, pero esta mesa se decidió desde la coordinación que sesionara más, que tuviera más amplitud, y efectivamente hay grandes enunciados generales. Si ustedes revisan en el acta, es solidaridad y subsidiariedad, implementar sistemas y plataformas, no modificar el gas doméstico. El segundo acuerdo, el criterio de exclusión, por exclusión de los vehículos, y ahí no quisiera equivocarme con el cilindraje, hay algunas especificaciones que acá las tengo también a la mano, respecto también a excluir a personas naturales. Sí, pero en el tema del cilindraje, permítame insistirle, no se excluye la parte de vehículos para transporte productivo. Viceministra. No están excluidos, y esto se trató... Y eso es lo que dice Leonidas Sisa, que no le satisface. Sí, efectivamente. Y como empecé diciendo en esta entrevista, yo creo que aquí no hay partes ganadoras o perdedoras. Creo que hay un proceso serio, creo que hay decisiones responsables que van a tener que implementarse en los próximos días. Este miércoles vamos a tener una reunión, va a instalarse la comisión de seguimiento, porque si bien se agotaron o se cerraron estas mesas, las 10 mesas temáticas, ahora empieza a funcionar una muy importante, que es la mesa de seguimiento del cumplimiento de los compromisos y de todos los acuerdos en el marco de las 10 mesas. Esto no es menor, porque nosotros tenemos la instrucción total del presidente de la República de concentrar nuestros esfuerzos en mostrar al país el cumplimiento de estos acuerdos logrados con seriedad. Ahí vamos justamente a tratar todo esto, y bien lo decía Belkis hace un rato, es la palabra correcta, es las vías en que se van a instrumentalizar cada uno de estos acuerdos. Serán necesarios probablemente algunos decretos, algunas resoluciones, algunos acuerdos ministeriales. No quisiera adelantarme en eso ni ser imprecisa, pero efectivamente algunos instrumentos tendrán que expedirse en los próximos días para lograr todo esto que está establecido en el acta. El tercer acuerdo y el tercer criterio en el marco de focalización es justamente ratificar los subsidios que ya constan para otras pesquerías, y este es el detalle. Principalmente para pesca artesanal, que es el detalle que consta ahí por los tipos de peces que están en el detalle, y también el cuarto, que es bastante general, que es garantizar la provisión de combustibles, y resaltar ahí, de pronto, para que la ciudadanía tenga quienes siguen un poco esta noticia, yo sé que puede ser un tema especializado, pero es importante dar la información a la ciudadanía. ¿Cuál fue el gran desacuerdo que hubo en esta mesa, en la mesa de focalización, y que consta plasmado en el acta? Es la definición de un cupo mensual y el sistema de bandas. Esos son los grandes desacuerdos, pero no porque en fondo estemos nosotros en desacuerdo, sino que son procedimientos muy complejos. Esto lo explica con mucha exactitud el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, que fue quien lideró esta mesa con muchísima altura, pero son los grandes desacuerdos en virtud de la dificultad que implica el establecimiento de un cupo mensual, Fabricio Belkis. Sobre ese tipo de desacuerdos, ¿no hay posibilidad de replantear medidas, de dar un paso en el sentido de atender esta demanda de la dirigencia indígena? ¿No hay posibilidad de rever este tema, más allá de que la mesa se cerró? Bueno, Belkis, la instrucción del presidente es mantenernos en diálogo. Nosotros, si bien hemos superado 90 días de un proceso histórico, de un proceso que nos ha dado ilusión de que una nueva política puede ser posible en el país, tenemos la instrucción del primer mandatario de que la política de diálogo se mantenga los 365 días del año. Siempre habrá
posibilidades a seguir revisando, pero bajo marcos técnicos, bajo marcos políticamente y económicamente viables. Ya hoy el subsidio tiene un impacto de más de 3.000 millones de dólares en el presupuesto. Eso es importante, es bastante importante. Creo que ese es otro de las coincidencias que también se discutieron en la mesa. Y en eso quiero resaltar el esfuerzo que hicieron tanto los equipos de gobierno. Bueno, es su responsabilidad, pero sí se destinaron jornadas enteras para este trabajo con autoridades de primer nivel y también por parte de las organizaciones sociales que hicieron un gran esfuerzo, y eso hay que resaltarlo, por permanecer en jornadas, por integrar en sus equipos a componentes técnicos difíciles, duros, muy duros. Yo estuve en las mesas y jornadas muy duras, mesas y debates muy acalorados e intensos, pero que demostraron un esfuerzo de ellos por integrar componente técnico. Sobre el funcionamiento de esta mesa de seguimiento, ¿cómo van a trabajar de aquí en más? Porque las mesas de diálogo, como sabemos, y todo el proceso como tal, tuvo una duración de 90 días, pero entiendo que esa lógica no va a aplicar para la mesa de seguimiento como tal. ¿Quiénes la van a integrar? ¿Cómo va a ser ya en lo operativo el trabajo? Bueno, es una mesa en la que vamos a participar de manera principal funcionarios del Ministerio de Gobierno. Se va a trabajar desde la Subsecretaría de Gobernabilidad y también desde la Coordinación de Planificación. Ya hay un texto que se llama Desarrollo de la Metodología para la mesa de seguimiento. Se los puedo pasar, inclusive ese texto fue aprobado la semana pasada y esta semana ya en el paraguas, amparados en esa metodología, empiezan a funcionar. Lo primero es establecer los acuerdos de manera concreta, que ya los tenemos, son 218 y en eso hemos tenido mucha prolijidad en ir sacando, extrayendo de cada una de las actas y mejorando en el proceso, porque desde la primera acta, inclusive, si ustedes revisan, y yo sé que ustedes son seguidores de este tema, si ustedes lo revisan, cada una de las actas inclusive fue mejorando en el proceso, es un proceso nuevo. Sí, pero también cada una de las actas establece algunos compromisos que no se han cumplido, y le voy a mencionar uno. El acta de la mesa 5 sobre energía y recursos naturales. Esa acta establecía que en el curso del mes, me parece de septiembre-octubre, había que integrar una comisión técnica, una mesa técnica, para comenzar el proceso vinculado a la consulta previa libre informada. Leonidas Sisa justamente señaló que hasta el sol de hoy no se instala esa comisión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, estamos en octubre todavía, no tengo el dato particular de ese componente o de ese plazo, pero definitivamente la mesa de seguimiento va a impulsar el establecimiento ya de medidas concretas. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer para ese en particular y todos los acuerdos? Vamos a establecer, primero, mapear cada uno de los acuerdos, sacar indicadores, ver qué entidad o entidades son las responsables de generar los instrumentos, como lo decía Belkis, que es preciso generar los instrumentos, tal vez sea un acuerdo, un decreto, una resolución. En algunos casos inclusive se habla de iniciativas de ley. Si ustedes ven en parte de los acuerdos, en algunos hay el compromiso de redactar nuevas iniciativas de ley. Y esto no es menor. Y ahí eso no se hace tampoco de un día para otro. Tampoco, pero sí se ha establecido, o ya hubo la determinación que se van a llevar a cabo, se van a establecer algunas comisiones pequeñas para poder redactar una reforma en concreto. Hay otras que están en la cancha de la Secretaría Jurídica y esto también se va a cumplir. No obstante, sí se dejó claro y fue un llamado que hizo el mismo Leonidas Sisa en su discurso del día viernes. Él reconoció que había algunos elementos que van a tener que ejecutarse por parte de otras funciones del Estado. Y él hizo un llamado, en particular a la Asamblea Nacional, para que no se convierta eso en una traba, ¿no? Para que entienda la Asamblea Nacional el momento político que vivimos, la relevancia de los acuerdos y de los resultados de las mesas de diálogo e impriman esfuerzo, urgencia, inmediatez. Ustedes que conocen la labor legislativa, que impriman justamente prioridad a los acuerdos que aquí se han llevado, porque esto se trata de un proceso sin casos análogos. Claro, la parte legislativa va a ser más compleja justamente por lo heterogéneo que hoy está la composición de la legislatura. Tengo un par de aportes en este diálogo con la doctora Ana Changuín, viceministra de Gobierno. Me escribe Santiago Carrera y me dice: vivo en Saquicilí. Por historia es un territorio comercial. Acá en las ferias, que son 3 veces por semana, jamás ves un ente de control gubernamental sobre la variación de precios. Por ejemplo, las papas, el quintal esta semana estuvo en promedio $13. La siguiente semana está sobre los 25 y al consumidor final le llega sobre los $45. ¿Dónde está el control? Hablando del control de precios. Y esto ha sido un problema desde hace tiempo. Ahora es más grave justamente porque el gobierno, dice nuestro oyente, no regula estas diferencias. Esto dice un oyente desde Cotopaxi, citando el tema de Saquicilí, hablando sobre el control de precios, viceministra Changuín.
Es completamente relevante. Yo no pongo en duda lo que él está diciendo. Intentamos llegar con el control a todas partes del territorio y efectivamente este tipo de ferias tienen que tener control por parte de nuestro sistema en territorio a través de las gobernaciones. Pero lo que dice es que hay un cese de controles ahí. Jefes políticos. Bueno, no sé si se trate de un cese de control. No quiero pensar en eso. No obstante, siempre hay parámetros que se pueden mejorar. Pero si no hay control, entonces la gobernación en este caso de Cotopaxi no está haciendo su trabajo. Bueno, si uno leemos así, sí, como está leyendo, como está diciendo el oyente. Bueno, yo creo que no es preciso que no hay control, siempre habrán aspectos que se pueden mejorar, Fabricio. He tomado nota de lo que ha dicho justamente Santiago Carrera, me parece contundente su afirmación y estoy tomando nota de esto. El otro mensaje, Panchito Moreno, que me escribe, que usted sí le conoce, le manda saludos, incluso él fue parte de la legislatura hace tiempo, me dice, más fácil es subsidiar los productos agrícolas que los combustibles y poder determinar qué vehículos de trabajo tu auto también usas para trabajar. Va a crearse un mercado irregular, dice. Ejemplo, el trigo que tenemos de Estados Unidos es subsidiado por el gobierno americano. Aporte de nuestro oyente sobre el tema de subsidios. Bueno, un saludo para Pancho primero, un saludo afectuoso para él. Sí, hay algunos parámetros establecidos para precios referenciales en productos agrícolas. Esto ya existe y lo que tenemos que hacer es potenciar el control, efectivamente. Sigue en el marco del control. La referencia que hace sobre los otros productos subsidiados, sobre si es más fácil o más sencillo subsidiar estos productos versus el combustible, sí, son aristas distintas y componentes que se han tomado en cuenta en la mesa y que se seguirán tomando en cuenta en los diálogos que vamos a continuar manteniendo. Por acá, viceministra, le preguntan cómo controlan que exista control. Pregunta. Esa es una excelente pregunta y ese sí es nuestro trabajo. Ese sí es nuestro trabajo, imprimir, reforzar el control en territorio, verificar que nuestras autoridades, gobernaciones, tenencias, jefaturas, intendencias realicen y ejecuten todas y cada una de sus competencias. Ese sí es nuestro trabajo, Belkis. Le preguntamos esta mañana también al presidente de la CONAIE si es que en el radar del movimiento indígena está movilizarse otra vez. Él no lo descarta, tampoco es terminante, pero no descarta una eventual movilización tomando en cuenta que hay algunos puntos sobre los cuales él no está de acuerdo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo el gobierno está procesando esta suerte de inconformidad de los dirigentes indígenas luego del cierre de las mesas del día viernes? Bueno, veo bastante forzado y dudo mucho que exista un argumento contundente en este momento, incluso en los próximos meses. Y aspiro inclusive en los próximos años de gobierno para volver a trasladar conflictos a las calles cuando hemos inaugurado un nuevo método para resolverlos, para discutirlos, para analizarlos, para proponer alternativas, para contrastar opiniones y para llegar a grandes acuerdos nacionales para toda la población, para 18 millones de ecuatorianos. Vería un poco forzado esto, poder justificarlo, así que creo que en ese sentido voy a coincidir con Leonidas en el sentido de que en este momento me atrevo a decir que sería forzado pensar en un nuevo proceso de movilizaciones y peor aún de paralización. Fabricio, Belkis, 1.000 millones. 1.000 millones es una cifra que la ciudadanía no olvida porque es lo que le costó al Estado ecuatoriano justamente la paralización en junio. 1.000 millones de ciudadanos que no pudieron movilizarse a recibir atención médica. Ustedes como gobierno, doctora Changuín, el gobierno cedió todo lo que pudo ceder en el curso de estos diálogos. No creo que esa es la expresión correcta. Creo que nosotros fuimos con amplitud a las mesas, con responsabilidad. Es que en un diálogo hay que ceder, las partes deben ceder. En un proceso de diálogo, de negociación, a veces esta palabra molesta un poco, pero es lo que se hace en un proceso de negociación. Creo que nadie gana todo ni pierde todo. Aquí no se trata de que el gobierno sale victorioso o que las organizaciones salen victoriosas, no. Se trata de un proceso de escucha activa, de sensibilidad, un proceso responsable para poder atender demandas, no solo, y repito esto, no solo de 3 organizaciones, sino de 18 millones de ecuatorianos. Cada una de las políticas públicas que se han determinado, que van a determinarse acá, porque este es el inicio de la construcción de una política pública de manera incluyente, donde los ciudadanos o las organizaciones sociales ahí representadas han podido participar, pero con afectación a todos los ciudadanos, Fabricio, y esa siempre fue la premisa con la cual trabajamos en las mesas. Todo lo que ahí se decidía en estos 218 acuerdos tenía que beneficiar no solo a un grupo o a 3 grupos, tenía que beneficiar a toda la ciudadanía. Me siento optimista con el proceso.
Viceministra, ¿qué le dicen ustedes como gobierno, usted desde la autoridad que ostenta, a la población en general? Nos llegan, por ejemplo, mensajes de los internautas, dicen ya estamos cansados de los diálogos sin resultados, puro diálogo y nunca llegan a nada, y así hasta que termine el gobierno. Y ojo, no se trata de ver solo lo negativo o de no querer mirar el paisaje, como dijo en su momento el secretario de Comunicación que salió. No se trata de eso. Se trata de que existe una realidad que aqueja a toda la población, que se ha visto expresada en las movilizaciones en su momento, en el sentir expresado por diferentes organizaciones también, en estas marchas que protagonizan, en los mensajes que recibimos día a día y que ustedes deben estar al tanto. ¿Qué le dicen ustedes a la gente? Bueno, que estamos avanzando en una nueva forma de hacer política. Recuerden, y tal vez la memoria es frágil, cuando iniciaba este proceso, hubo muchas voces que ponían en duda que este proceso llegara a buen término, que se lograran cumplir los 90 días, que lográramos sentar a personajes, a actores que estuvieron durante el proceso de movilización en la misma mesa con las autoridades, que las autoridades asistan, inclusive ese era otro, no vienen las autoridades, no. Tuvimos presencia de ministros y viceministros, porque eso determinó la metodología, de autoridades con total poder de decisión en las mesas. Tuvimos a las organizaciones sociales con sus máximos representantes permanentemente en las mesas instaladas. Así que creo que hay nuevos estándares, nuevos parámetros a los que la ciudadanía probablemente no está acostumbrada. Pero hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha traído y ha instalado para la ciudadanía una nueva forma de hacer política, y en eso tenemos nosotros que ser reflexivos y acostumbrarnos que ahora los conflictos se resuelven en una mesa. Y con esto cierro, ya que habla del presidente. Leonidas Sisa fue crítico con el presidente y recordó que el presidente nunca estuvo presente en las mesas. De hecho, en la firma del acuerdo por la paz el 30 de junio no participó el presidente de la República y se ha visto un presidente totalmente ausente de estos diálogos, a diferencia del ministro Jiménez, sobre quien en cambio el presidente de la CONAIE sí destacó su presencia y coordinación permanente. ¿Por qué el presidente no se lo vio liderando al menos una parte de este diálogo, viceministra? De ninguna manera ausente, querido Fabricio, de ninguna manera ausente. Todo el proceso de las mesas de diálogo, todo el proceso de paz llevado a cabo a través de las mesas de diálogo ha tenido la instrucción directa del primer mandatario, ejecutada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, de ninguna manera ausente. Todos y cada una de las tonalidades, de la voluntad política expresada en cada una de las mesas, ha tenido, por supuesto, la instrucción directa del primer mandatario. Efectivamente, en el evento del viernes estuvo liderado por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, pero de ninguna manera con desapego de la instrucción que para esto, que en favor de todos los ecuatorianos nos ha dado el primer mandatario. Correcto, viceministra, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, Fabricio y Belkis. Gracias a la doctora Ana Changuín, viceministra de Gobierno, hablando aquí en A Primera Hora.